Hoy vamos a preparar una receta típica del sur de Francia, de la zona de la Provence, el ratatouille. Tenemos morrón verde, cebolla, zucchini, morrón rojo, berenjena, tomates, ajo y hierbas de la Provence. Cortamos berenjena en cubos. Salteamos las berenjenas en aceite de oliva. Es muy importante que queden tiernas y doradas. También hay que tener mucho cuidado con que los trozos sean parejos para que la cocción sea uniforme. También cortamos zucchini en cubos. Colocamos los zucchini en una sartén con aceite de oliva y vamos a saltearlos a fuego medio. Agregamos un poco de sal y cuando estén tiernos y dorados estarán listos. Los vamos a sacar de la sartén y reservar en un bowl por separado de las berenjenas. Ahora cortamos morrones en cubos. Vamos a saltear los morrones de la misma forma que los zucchini y las berenjenas. Cocinamos las verduras por separado para que preserven su sabor al momento de integrar el plato. Salamos y cuando están tiernos y dorados los retiramos y los reservamos por separado. Tenemos entonces zucchini, berenjenas y morrones ya cocidos. Para pelar los tomates hacemos una incisión en cruz en la parte posterior de cada uno de ellos. Luego le retiramos el tallo de la parte anterior y los vamos a sumergir en agua caliente durante aproximadamente 30 segundos. Retiramos y dejamos enfriar. Una vez que están fríos, le retiramos la piel con un cuchillo, con mucho cuidado para no romper la pulpa. Luego vamos a quitarle las semillas porque eso le da mejor sabor a la preparación y finalmente los vamos a cortar en cubos. También cortamos cebolla. En una cacerola con aceite de oliva ponemos a dorar los dientes de ajo partidos. Luego agregamos la cebolla, agregamos sal y cocinamos a fuego medio hasta que las cebollas estén transparentes y tiernas. Luego comenzamos a integrar el resto de los ingredientes en la cacerola. Primero los morrones, luego los zucchini. Vamos revolviendo la preparación para que se integren estos ingredientes, luego las berenjenas y dejamos cocinar con fuego bajo. Esta receta típica del sur de Francia se prepara en verano, que es la época de este tipo de hortalizas. Ahora agregamos el tomate e integramos suavemente todos los ingredientes, teniendo cuidado para no romper los cubos. Ahora vamos a armar un bouquet garni con hierbas de nuestra huerta: romero, albahaca, orégano y tomillo. Atamos el bouquet. Estamos usando hierbas frescas típicas de la Provence que le da un sabor muy bueno a este plato. Lo agregamos a la preparación. Este plato deriva su nombre del verbo touiller, que quiere decir agitar o remover. Dos pasos básicos en la preparación.
Ahora agregamos un toque de canela, azúcar, una cucharada, integramos estos nuevos ingredientes y dejamos cocinar a fuego bajo, tapado, durante aproximadamente 11 minutos. Vamos a acompañar con arroz blanco. Las verduras están listas, tienen un aroma espectacular. Retiramos el bouquet, apagamos el fuego y dejamos tapado. Ahora vamos a emplatar. Vamos a preparar un timbal con base de arroz blanco sobre el que vamos a colocar el ratatouille. En Francia, el ratatouille puede ser presentado como guarnición acompañando cualquier tipo de carnes o como plato principal. Nosotros elegimos prepararlo como plato principal presentándolo bajo la forma de un timbal. De esta forma combinamos el sabor neutro del arroz blanco con los sabores extra ricos de las verduras y las hierbas que integran nuestro ratatouille. Así queda terminado nuestro plato, anímate a prepararlo. Agradecemos a todos los que forman parte de nuestro canal. Suscríbete y seguinos en YouTube para recibir todas nuestras recetas.